Hola, gente de Pesca Viable. Como bien saben, uno de los principales objetivos de Pesca Viable es la digitalización y explotación de la información generada en la actividad pesquera. Sabemos que lo ideal sería una plataforma digital que integre todos los procesos de autorización, contabilidad, captura, venta y consumo, pero entendemos que todavía no se da el contexto adecuado para implantar un sistema de este tipo en buena parte del mundo. Es por eso, por lo que desde Pesca Viable hemos diseñado y creado la VIAP, una herramienta en Excel para la explotación integral de la actividad pesquera artesanal. Incluye módulos para registro ordenado de la información necesaria para la obtención de tablas y gráficas que caracterizan y evalúan la explotación pesquera, la contabilidad y la situación empresarial de un conjunto de embarcaciones, empresa o sociedad. Cada VIAP se podrá diseñar y cargar con los datos pertenecientes a cada cliente, permitiendo de esta manera un aprovechamiento máximo de los históricos de capturas y de los distintos elementos que conforman la contabilidad de una empresa. En este primer video tutorial explicaré cómo sacar el máximo partido a esta impresionante herramienta de trabajo. Empezamos. En este ejemplo, que nos servirá para desarrollar el tutorial, la compañía, sociedad o empresa que ha solicitado la VIAP es una sociedad civil privada, donde hay dos socios, Juan Chiquito y su hija Marina Pescadora. También vemos que cuenta con dos embarcaciones, la Pertinaz y el Aprendiz, y con una licencia de uso entre el rango de fechas contratado por el armador, que podrá ser mayor o menor en función a sus necesidades. Aclarar, antes de continuar, que la VIAP es una herramienta que no funciona como una hoja Excel típica. Está construida con programación VBA y eso significa que contiene macros. Presenta un diseño restringido con muchas celdas protegidas que no permiten una edición directa. Por ejemplo, en esta hoja, como se puede observar, no se selecciona absolutamente nada cuando cliqueamos. Esa limitación favorece que no se produzcan errores o modificaciones en celdas críticas que podrían afectar el buen funcionamiento de la VIAP. Y su programación de forma de macro permite una introducción y edición de datos muy automatizada, fácil y sencilla, con muchas celdas que se calculan de forma automática. Por consiguiente, el uso de estos menús típicos del Excel que se encuentran en el cabecero del documento no son necesarios. Así que lo aconsejable es pasar al modo de pantalla completa para mejorar la visualización del aplicativo, porque de esa manera nos evitamos los menús que no tienen ninguna funcionalidad y ampliamos la ventana de trabajo. Pulsamos en la opción y listo. Tenemos un diseño mucho más limpio, simplificado y amigable. Pues bien, en esta hoja de presentación, como ya hemos visto, es donde se muestran los datos del cliente y el rango de licencia. Pero para gestionar una empresa de este tipo vamos a necesitar muchas más hojas de trabajo, algunas para introducir datos y otras para visualizarlos de la mejor manera. Y eso lo podemos conseguir utilizando la hoja de balance como la hoja vehicular de trabajo. Pulsamos en la pestaña de balance y accedemos a la misma. Observamos que en la parte superior de la página existe un sistema de menú ordenado en diferentes bloques de actuación, con botones de acceso a las diferentes partes del aplicativo. Podemos ver un gran bloque dedicado a la explotación pesquera, otro a los ingresos de capital y otro a los gastos. En el registro de explotación se podrán anotar y gestionar las capturas de cada embarcación, datos que ya vienen reflejados en los diarios de a bordo o en los registros de descargas. En los ingresos se podrán anotar subvenciones, incrementos de capital y los activos fijos, que vienen a ser la suma del valor patrimonial de la empresa, incluyendo embarcaciones, aparatos electrónicos y capital disponible. Cuestión muy necesaria e importante si se quiere tener una buena gestión empresarial. El registro de explotación y los dedicados a ingresos de distinto tipo proporcionan la base principal de la fiabilidad de la VIAP, por lo que se recomienda la mayor precisión y veracidad a la hora de introducir los datos. Del mismo modo, la anotación de gastos es fundamental para poder balancear con los ingresos y obtener una contabilidad veraz. En el bloque de los gastos podremos anotar y gestionar tanto los gastos generales como los de personal, los impuestos y los financieros. Además, se incluyen herramientas de cálculo para gestionar el pago a los pescadores,
facilitando hacerlo con un sistema de partes, de forma mensual o semanal o adaptándolo a cualquier necesidad. Todo eso lo veremos detalladamente más adelante. Cada bloque del menú cuenta con botones de diferentes colores. Se ordenan según su función. Los de color verde están destinados a registros de ingreso. Los de color salmón son los que implican algún coste para la empresa. El caso de los activos fijos es algo particular, porque en ellos se adquiere patrimonio que tiene un coste, pero también se convierte en un bien de la empresa. Los de color amarillo son hojas o partes de ellas con herramientas de cálculo. En ellas se pueden calcular los pagos a los pescadores y también las cuotas de uno o varios préstamos hipotecarios. Y en azul se muestran tablas y gráficas de todos los datos introducidos. Su cálculo es de forma automática. Además, del sistema de menú, en la parte inferior de la hoja nos encontramos con tablas y gráficas del balance. Lo primero que aparece es un balance de tesorería, algo así como la situación de liquidez de una empresa en un momento determinado. Incluye todos los ingresos y gastos de efectivo, así como las disponibilidades líquidas, el dinero en caja y en cuentas bancarias. Pero esto solo es el principio. En el futuro se ampliará en función de la evolución de la VIAP y según las necesidades de sus clientes. Vale, pulsamos el botón del registro de explotación y entramos en esta hoja. Aunque antes de explicar el diseño y el funcionamiento de esta hoja, me gustaría comentar una cuestión bastante importante. Lo que aquí aparece son los registros de capturas que ha realizado cada embarcación perteneciente a esta sociedad. Y la declaración de estos registros de capturas son obligatorios en la política pesquera de muchos países del mundo. Generalmente el capitán de un barco está obligado a registrar sus capturas en un diario de a bordo y en una lonja de venta de pescado. También, habitualmente, ese registro oficial de capturas está gestionado digitalmente por una administración pública, que está obligada a ceder los datos cuando el armador del barco los solicite. Desde Pesca Viable sabemos que, en algunos casos, la solicitud de esta información puede resultar engorrosa. Por eso, nosotros facilitamos las diligencias del trámite de petición y la posterior incorporación de toda esa información a la VIAP. De este modo, cuando el cliente recibe su EVIAP, encontrará que todos los datos de explotación anterior a la fecha de recepción ya han sido digitalizados y cargados. Aunque a partir de esa fecha, el usuario deberá introducir los nuevos registros en esta hoja para que la información se encuentre actualizada en todo momento. Y como veremos a continuación, el registro de esa información es muy fácil, con muchas listas desplegables y bastante automatizada, cuestión que nos servirá de ejemplo para otras hojas de este aplicativo. A simple vista se puede observar que hay columnas de color verde, de color blanco y de color gris. En las de color verde podemos seleccionar un dato ya predefinido en un listado de opciones. En las de color blanco debemos introducir de forma manual nuestros datos, como por ejemplo las destinadas al peso y al precio. Y las de color gris se muestra información actualizada, automatizada, es decir, información que se calcula automáticamente en función a lo que ya existe en otras celdas. Por consiguiente, no podemos posicionarnos sobre ellas, son celdas protegidas. Por ejemplo, si anotamos 2 kilos en el peso, veremos cómo se modifica el valor del importe de venta a 16 euros. Si volvemos a editarlo, anotando 1 kilo, el valor vuelve a cambiar a 8. Por último, aclarar que en cada hoja suele aparecer un cuadro de texto con información resumida sobre el funcionamiento de la misma. En fin, algo así como lo que estamos explicando a viva voz en este tutorial. Vale, seguimos. Contar con un buen registro de explotación es muy importante para el cálculo del esfuerzo, de la estacionalidad y de la esencialidad pesquera, el pago a pescadores, el trámite de subvenciones, etc. Y definir la fecha de zarpaje y de atraque con total exactitud es de vital importancia para un cálculo realista de los días de pesca. Si solo se cuenta con datos de descarga, lo habitual es que la fecha de zarpaje anotada coincida con la fecha de atraque registrada oficialmente.
La vía permite la adición de la mayor parte de los registros y la fecha de zarpaje es una prueba de ello. Si el armador ha cedido previamente los datos del diario de pesca, esa información ya estará cargada en la VIAP. Si no lo ha hecho o es necesario añadir un nuevo registro, el usuario tendrá que modificarla una a una. Para facilitar la anotación de la jornada de pesca, se ha añadido una serie de mecanismos al aplicativo. Lo primero es que al situarnos sobre cualquier fecha de zarpaje, se marcan de color amarillo todas las que coinciden con ella. Y lo segundo es que en esta columna se presenta el número de días que ha durado la jornada de pesca. De esa forma, si nos colocamos sobre el día 22, vemos que se marcan de amarillo todos los registros de ese día. Y vemos que aquí hay un registro con fecha 23, que cotejándolo con el resto, lo más probable es que también sea del día anterior. Así que lo corregimos, se modifica automáticamente el número de días y asunto resuelto. Vale, si ahora nosotros quisiéramos modificar el nombre del barco, pues eso, seleccionamos el correcto de la lista y ya está. Pero si la empresa ha adquirido una nueva embarcación que se llama, por ejemplo, el Novo, y pretendemos añadirlo sin que aparezca en la lista desplegable, nos va a salir un mensaje de este tipo. Esta embarcación no está incluida en la licencia. Si desea su incorporación, póngase en contacto con Pesca Viable. Efectivamente, cuando se pretende incorporar un nuevo elemento a una lista desplegable presente en las columnas de color verde, se deberá hacer a través de Pesca Viable. En este caso, en la columna del barco podremos seleccionar cualquiera de las dos embarcaciones que ya están registradas para esta sociedad. En la columna del arte, de la misma manera, aparece una lista de artes específicos para la región pesquera correspondiente. En este ejemplo, se trata de un barco de pesca canario, pero que podría adaptarse a cualquier otro caladero del mundo. Y lo mismo ocurre para la columna del puerto de descarga. Ahora bien, en cuanto al registro de la especie, hemos creído conveniente optar por hacerlo con el código FAO de 3 letras. Sabemos que esto es algo farragoso para algunos usuarios, pero evita posibles errores de identificación al incorporar la serie con un nombre local o un nombre científico. Además, para facilitar la correspondencia entre el código FAO y el nombre local o científico de la especie, la IBIAP cuenta con un listado de especies que mostraré más adelante. Bien, sigamos con el ejemplo. Aquí tenemos el código FAO del tunus a la lunga, que en Canarias se denomina barrilote y pertenece al grupo de los túnidos. Nosotros podemos modificar este dato introduciendo directamente la información o seleccionando el valor desde el menú desplegable. Si cambiamos la especie con el código FAO del bonito listado, todos los campos en color gris se adaptará a ese nuevo nombre. Cambiamos además el precio y listo. Vale, ya hemos visto lo fácil que es la edición de registros. Ahora vamos a explicar el procedimiento para la adición y para el borrado. Por regla general, en las hojas de registro de datos de la VIAP nos vamos a encontrar con un menú que nos permite buscar registros según su fecha, añadir registros nuevos o borrar un registro existente. Si lo que queremos es buscar un registro con una fecha de atraque igual o superior al 13 de enero de 2024, incorporamos aquí la fecha. Le damos a la lupa y el aplicativo se nos posiciona en el registro del día 18 de enero, que es la fecha existente más próxima a la buscada. Si lo que queremos es añadir un nuevo registro a los existentes, por ejemplo, un nuevo registro con la fecha de atraque del 6 de diciembre de 2024, lo escribimos o lo seleccionamos aquí. Elegimos el nombre del barco, le damos a añadir y listo. La VIAP añade un registro con la fecha de zarpaje y atraque igual a la seleccionada, el nombre del barco elegido y el arte de pesca y puerto de descarga más utilizados por ese barco. Sabemos que ese día se descargaron 3 especies diferentes, así que para facilitar la introducción de datos, añadimos otros 2 registros similares al anterior, volviendo a pulsar el botón de añadir 2 veces. A partir de ese momento, ya solo nos resta modificar los valores de zarpaje, arte de pesca y puerto, si se diera el caso, y añadir el código FAO de las especies, el peso y el precio.
Damos por bueno el arte de pesca y el puerto y dejamos la fecha de zarpaje para más adelante. Nos situamos en el primer registro que hemos añadido y editamos el código FAO con tuna. Introducimos el peso, unos 2.000 kilos de pescado. No está nada mal. Y le damos un precio de 4 euros el kilo. Estupendo. 8.000 euros de tuna. Nada mal. Nos situamos ahora en otro registro y editamos el código FAO con barrilote. Introducimos el peso, unos 1.500 kilos de pescado, y le damos un precio de 5 euros el kilo. Estupendo. 7.500 euros de barrilotes. Vale. Ahora nos hemos dado cuenta de que ese día solo se descargaron las dos especies que ya hemos añadido. El último registro nos sobra. Pues nada, nos situamos sobre él y le damos al botón de borrar el registro. Nos pregunta si queremos borrar el registro seleccionado y le decimos que sí. Listo, ya está borrado. Y ahora, para terminar, imaginemos que la fecha de zarpaje de estos últimos registros fue el día 2. Nos situamos sobre ellas, las modificamos y vemos cómo cambian aquí los días totales de la jornada de pesca. Pues eso, esta es la manera de introducir los datos en el registro de explotación y algo similar de cómo introducir los datos en el resto de las hojas de la VIAP. Si lo que queremos ahora es volver al balance, podemos hacerlo pulsando en la pestaña correspondiente o haciéndolo en la flecha que se encuentra al inicio del título de la hoja. Le damos aquí y listo. Comentar que la VIAP podría bloquearse unos segundos al salir del registro de explotación. Se trata de un procedimiento básico para el buen funcionamiento de la aplicación. No debemos darle más vueltas a este asunto ni preocuparnos por ello. Anexas al registro de explotación se encuentran 4 pestañas de color azul donde se muestran los cálculos, las tablas y las gráficas de la información recogida. Pulsamos en la pestaña relativa a la tabla de explotación y accedemos a esta hoja. Vemos un filtro de selección en la esquina superior izquierda, una tabla donde se especifican las sumas de ingresos, pesos y precio promedio, un conjunto de valores totales y una serie de gráficas relativas a los elementos seleccionados. Si cambiamos esos elementos, toda la información de la página cambia. Por ejemplo, podemos cambiar el periodo de cálculo en años o meses y seleccionar todos o uno de los dos barcos. Cambiando estos parámetros, cambia la tabla y todas las gráficas que se encuentran alrededor. Vemos como el Pertinaz es un barco claramente atunero y el Aprendiz un polivalente generalmente dedicado a las pescas de litoral, pero con alguna jornada de pesca de bonito listado. Y en estos cuadros resumen podemos ver el número de especies capturadas, el peso descargado y el total de ingresos, así como la importancia en ingresos y peso de las 3, 5 y 10 especies más rentables. Y todo eso se completa con un gráfico de ingresos, otro de capturas y otro de la importancia por pesquerías. Bien, visto esta hoja, volvemos al balance y entramos en la hoja de esencialidad. Y nos encontramos con algo similar al anterior. Un filtro de selección en la esquina superior izquierda, donde podemos seleccionar el rango de fecha y uno o todos los barcos. En esta tabla y en esta gráfica se muestran los índices de esencialidad de cada una de las especies capturadas, adaptada a una sola unidad pesquera. Si no conoces estos conceptos, te recomiendo visitar la escuela de la página web de pescaviable.com y visionar los vídeos donde se explica todo esto. En fin, vamos a seleccionar un rango de 2 años aquí y al barco Pertinaz aquí. Y vemos que sus especies esenciales en verde son la tuna y el bonito listado, siendo el barrilote fundamental y el atún rojo y el rabir complementarios. Se muestran los distintos parámetros de la esencialidad. La F nos mide la frecuencia con la que se ha pescado una especie y la G es la importancia relativa que cualquier especie tiene sobre la de mayor valor económico. Y en un cuadro anexo tenemos los días de pesca, los ingresos medios por día, los ingresos totales y una tabla con los aspectos más relevantes de la esencialidad. Pues eso, cerramos esta hoja y volvemos
al menú del balance. Entramos en la hoja de estacionalidad y nos encontramos con una pantalla llena de datos, que al principio puede asustar un poco, pero que no es para tanto. Como siempre, aquí tenemos el filtro para el periodo anual y el barco. Dejamos el mismo periodo y seleccionamos el pertinaz. Le sigue una tabla con los valores porcentuales de lo que representan los ingresos mensuales de cada especie. Es decir, aquí vemos cómo en el mes de febrero los ingresos de tuna representaron el 20,1% y los de barrilote el 79,9%. Se trata de una tabla muy práctica porque nos permite determinar la importancia estacional de cada especie. Por ejemplo, en este caso se observa que la zafra de tuna puede abarcar desde abril hasta octubre y es suplementada principalmente en febrero y marzo con el barrilote y en noviembre con el bonito listado. Al final de esta tabla nos encontramos con dos columnas. En la primera se muestra el total de ingresos de esta especie. En la segunda se muestra el porcentaje de ingresos de esa especie. Vemos que para el barco y el periodo anual elegido, la tuna representa el 65,4% de los ingresos por pesca. Luego nos encontramos con una gráfica donde se representan los porcentajes de ingresos de las 10 especies más rentables, desglosadas por mes, y otra que representa el porcentaje mensual en ingresos y kilos de la especie seleccionada en este filtro. Y le siguen dos tablas con un desglose mensual de ingresos y porcentajes de las 10 especies más rentables con respecto al resto de especies. En la última de estas tablas se muestra en la fila del total el valor porcentual de ingresos que representa cada mes dentro del periodo anual elegido. Es decir, este barco no ha tenido ingresos en los meses de enero y febrero. Su mes más rentable ha sido marzo, con un 14,6% de los ingresos totales por pesca. Esto mismo se puede ver en esta gráfica. En ella vemos los meses más rentables y aquellos que están por debajo del umbral ganancial. Este umbral se entiende como el ingreso mensual ideal si la ganancia se repartiera de forma uniforme en todos los meses del año. Los meses decrecientes son aquellos que se encuentran por debajo de ese umbral. Son meses a los que hay que prestar especial atención para incrementar su rentabilidad proponiendo nuevas estrategias de pesca que equilibren los ingresos a lo largo del año, llevando la desviación estacional hasta un valor próximo al cero. Una buena estrategia para eso podría ser simultanear esos meses decrecientes de un barco con la actividad de otro barco. Seleccionando el aprendiz, vemos que sus meses más activos fueron en agosto y en noviembre, con alguna actividad en febrero y marzo. Sin embargo, su nivel de ingresos es muy bajo comparado con el pertinaz y su aportación económica a la empresa no es suficiente para bajar de 5 los meses decrecientes. Habrá que mejorar las estrategias pesqueras del aprendiz. En fin, una cuestión muy interesante esto del estudio de la estacionalidad. Volvemos al balance. Y entramos al último de estos botones azules, que no es otra cosa que la hoja de tendencias. Esta hoja es un complemento de la anterior, la de estacionalidad. En ella podremos estudiar de una forma muy precisa la actividad, rentabilidad y productividad estacional de la actividad pesquera. En primer lugar, se nos muestra una tabla y una gráfica de la esencialidad de la especie seleccionada a lo largo de sus históricos pesqueros. Vemos que el barrilote es fundamental. Si seleccionamos la tuna, observamos que es esencial. Después, un desglose anual y mensual de los kilos descargados. Para este ejemplo, solo hemos cargado los datos de 2023 y 2024. Por eso los valores del resto de años se encuentran a cero. Y justo debajo, sus gráficas correspondientes. Y ese mismo esquema se repite para el número de días de pesca con presencia de esa especie y para los ingresos obtenidos por su venta. Todo muy visual y convenientemente desglosado. En las últimas columnas de la tabla se muestran los valores mínimos y máximos de la serie histórica y un valor promedio y otro de tendencia que nos podría dar
una idea aproximada del futuro pesquero de esa especie. Hacer previsiones de lo que podría acontecer con una pesquería en el futuro no es nada fácil. Por ahora no hay ningún cálculo seguro que lo pronostique, pero nada impide hacer una ligera aproximación con los datos históricos de la sociedad. El valor promedio no deja de ser un valor medio de la actividad pesquera pasada y un posible valor de futuro. El valor de tendencia es un valor algo más prudente que asegura, al menos, una estimación mínima de lo que se espera capturar en un futuro próximo. Aquí, por ejemplo, vemos que las capturas anuales de tunas suelen estar entre las 36 y las 84 toneladas, con una media de 60 toneladas y una tendencia de 40. En fin, todo muy práctico y sencillo. Bien, con esto hemos completado las explicaciones básicas de manejo de la VIAP y el bloque referido al registro de explotación. Supongo que nos merecemos un descanso para asimilar toda esta información y proseguir más adelante. Así que damos término a esta primera parte del tutorial de la VIAP y nos emplazamos a un próximo capítulo. Sean felices, saludos y buena mar.